Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense. En la primera lectura del profeta Oseas, escuchamos hoy, estaban en un tiempo de bonanza, estaban en un tiempo donde estaba muy bien la economía, estaba muy bien todo, y entonces se relajan las convicciones. Es algo que nos sucede muy seguido a todos nosotros. Cuando todo está bien, se relaja todo. Hay problemas y todos se ponen en oración, van a misa, se confiesan, comulgan. Se acaba el problema y se empieza a relajar poco a poco las personas hasta que dejan olvidado a Dios. No solo olvidado, sino que empiezan incluso a ofenderlo. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel también comete algo que todos nosotros hemos hecho. Utilizó las bendiciones de Dios para ofenderlo. Utilizó lo que Dios le había dado para ofenderlo. Y esto sucede mucho cuando nosotros creemos que las bendiciones que recibimos no vienen de Dios, sino de la suerte, o como un fruto de nuestro trabajo. Si las bendiciones que yo recibo, yo considero que son un fruto de mi trabajo, entonces yo me puedo recompensar a mí mismo. Pero si yo las reconociera como bendición de Dios, tendría que hacer algo para Dios. La idolatría es una traición a Dios. Es lo que nos habla la primera lectura de hoy. La idolatría del pueblo de Israel. La idolatría es una traición a Dios. Y todos sabemos que la idolatría es poner a alguien o a algo en el lugar de Dios. Esa es la idolatría. Hay quienes han puesto a sus hijos. El problema es que el Señor dijo: destruiré a sus ídolos y sus altares. Cuando alguien pone en lugar de Dios a alguien que no es Dios, va a haber un conflicto allí. Destruiré sus altares, dijo el Señor. Por eso hay que tener cuidado. Hay quienes han puesto en lugar de Dios a sus hijos, hay quienes han puesto a sus nietos están por encima de Dios y primero sus nietos, y si puede y si hay tiempo después, Dios. Pero si es que queda alguna cosa, otros pusieron su trabajo, otros ponen los bienes materiales, incluso hay quienes utilizan el culto a la muerte muy por encima de Dios, muy por encima de Dios. El primer traidor es el ángel, aquel ángel caído. Ese es el primer traidor que conoce la historia, porque antes no había nadie. Los ángeles fueron creados primero que nosotros y viene la traición de aquel primer ángel, aquel ángel que llamamos el ángel caído, y que ahora ha engañado a muchos para que sigan su camino, para que traicionen a Dios, para que se sientan con derechos suficientes para despreciar a Dios, para retar a Dios, para traicionar a Dios. Muchos se sienten con derechos suficientes y de ahí viene todo esto. El camino para la traición es la hipocresía. Y es un camino que va directo a la traición, la venganza, el odio, el rencor, todo esto va preparando el camino para la traición. La traición es la principal arma que utiliza Satanás contra el amor. ¿Por qué?
Porque el que decide traicionar a una persona no la puede amar y se hace difícil de amar. Si yo traiciono a alguien, cuando esa persona se dé cuenta, primero yo no voy a amar a esa persona, si la amara no la podría traicionar. Entonces, primero la dejo ya no la amo, y después, por lo que le hago, a esa persona le va a costar trabajo amarme. Entonces ahí gana Satanás por los dos lados. Gana con las traiciones por los dos lados el enemigo de Dios. Va a bloquear, la otra persona se va a bloquear o se le va a dificultar el poder seguir amando. Nosotros podemos ser culpables de que a una persona se le haga difícil amarnos. Podemos ser culpables y puede ser que tengamos la razón en lo que hacemos, pero eso no quiere decir que dejemos de ser culpables de que a alguna persona se le haga difícil amarnos. Y si yo hago algo a través de lo cual a ti se te va a hacer más difícil amarme, yo te alejé de Dios. Por mi culpa te estás alejando de Dios. Ahí paga la persona que se aleja de Dios y paga el que lo ocasionó. Por eso la traición es un juego que el enemigo de Dios utiliza mucho. Es él el primero que traicionó. La hipocresía, por eso se le dice que es doble traición. Porque además de que la hipocresía usa una máscara de bien, una máscara de bondad. Te sonríen mientras te están traicionando, te sonríen mientras te están haciendo daño, utilizan el bien, utilizan una careta de las cosas de Dios para que no te protejas, no te prevengas, no te defiendas y poder consumar su mal. Por eso es un doble mal la hipocresía, es un doble mal para la persona que la tiene. La traición es el nombre de un espíritu muy poderoso. No es cualquier cosa la traición, es un espíritu muy poderoso y tiene a muchos espíritus a su servicio que van colaborando para que la persona llegue a la traición. Como decíamos, la hipocresía, el coraje, la indignación, la soberbia, la ira, el doblez, vas a tener doble cara, el amor propio para que pueda haber indignación en la persona, falsedad en las palabras, el poder mentir, poder engañar a los demás. Todo eso son auxilios que se reciben del infierno para que se pueda consumar una traición, para que se pueda hacer el daño que se quiere hacer. Cuando alguien se quiere vengar, desde el momento en el que aceptas, puede ser que venga un deseo de venganza, pero en el momento que te das cuenta de que es un deseo de venganza, si lo rechazas queda como tentación. No es problema porque la tentación no es pecado, solo que la tentación se acepte. Si la tentación se acepta, si a alguien le viene el deseo del pecado, una idea de cómo vengarse y la acepta en su corazón, se apaga la luz en su mente y se enciende lo que se llama la genialidad maligna. Es la ayuda del infierno para que hagas el mayor daño posible. Por eso cuando alguien tiene la genialidad maligna, despedaza fácilmente a la otra persona con unas cuantas palabras. Trae genialidad maligna, congela a las demás personas con lo que dice o con lo que hace, jugadas maestras para destruir, para robar, para hacer el mal. Eso es cuando la persona desea hacer el mal. Cuando una persona desea hacer el bien, Dios le ayuda. Pero cuando alguien desea hacer el mal, Satanás le ayuda para que pueda llegar a realizar lo que había querido hacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que aceptamos en el corazón. No con lo que sentimos. Lo que sentimos en ese momento no es pecado ni virtud hasta que lo aceptemos nosotros. Ya una vez que se acepta, entonces ya se materializa. Aunque no lo hagas, deseas vengarte y lo aceptas, ya es suficiente para que lo tengas que confesar. No importa que no hayas hecho nada. No importa que no hayas hecho nada. Si alguien agarra una pistola, le apunta a una persona, jala el gatillo y se atora y no sale la bala.
ya lo mataste, ya tu intención ya fue matarlo. Ya eso es lo que se te va a juzgar, no de lo que hiciste, sino de lo que aceptaste en tu corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vamos nosotros aceptando en nuestro corazón a lo largo de nuestra vida. Es necesario contraatacar a estos espíritus, y para contraatacarlos necesitamos trabajar en nosotros la fidelidad al amor. Fidelidad al amor, amar porque Dios quiere que amemos, no por lo que la persona haga o deje de hacer, porque Dios quiere que amemos, porque Dios es amor y nosotros somos sus hijos adoptados y los hijos se tienen que parecer a su Padre. Entonces, por eso tenemos que parecernos a nuestro buen Dios en el amor. Así de que todo esto se contraataca cuando nos esforzamos en la fidelidad al amor, no solamente en el perdón. No es suficiente el perdón, es necesario la fidelidad al amor. Posiblemente me tenga que cuidar de ti y hasta poner alguna distancia si hay algún riesgo fuerte de verdadero. Puedo poner hasta una distancia, pero no puedo dejar de amar. No es suficiente con perdonar. A nosotros no nada más nos ha perdonado nuestro buen Dios. Aparte de que nos ha perdonado, nos sigue amando como si nunca lo hubiéramos traicionado. Como si nunca lo hubiéramos traicionado. Es algo muy grande el amor de Dios. Es algo muy grande. Entonces, toda esta hipocresía y toda esta traición se debe de contraatacar con la fidelidad al amor, pero también con el dolor. Tenemos que saber lo que también se va a contraatacar con el dolor. ¿Por qué con el dolor? Porque a todos nos cuesta trabajo hacerle un bien al que nos hizo un mal. Hablar bien del que habla mal de ti. A todos nos cuesta trabajo, a todos nos duele que nos hagan cosas. Entonces, si alguien me hace algo malo, yo hacerle algo bueno duele. Por eso este mal se contraataca con dolor. Por eso el sufrimiento, por eso la cruz, dice Jesús. El que quiera seguirme, agarre su cruz de cada día y sígame. Una persona traidora, una persona que ya aceptó la traición en su corazón, la haya podido completar o no, ya la aceptó en su corazón, ya arrastra el infierno a donde quiera que va. Arrastra el infierno a donde quiera que llega. ¿Cuántas traiciones nosotros hemos cometido? Pero no solamente traiciones hechas a las personas que nos rodean, sino traiciones que se han hecho a Dios. Y muchas veces no las hemos tomado nosotros como una traición. ¿Cuántas traiciones se han cometido en los sacramentos, cuando se realiza un sacramento, sobre todo en las promesas que se hacen en el sacramento? ¿Cuántas promesas falsas, por ejemplo, en el bautismo? ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncias al pecado? Sí, renuncio. Y no tienen ni la más mínima intención de dejar el pecado. Ni la más mínima intención. Eso puede invalidar un sacramento. Eso puede invalidar un sacramento. Una persona se está casando, promete ser fiel, sí prometo, pero no tiene la intención de ser fiel. Es más, ya tiene otros planes, tiene otras experiencias. Esa intención que tiene invalida el sacramento. Por eso es tan importante tener mucho cuidado, porque nosotros no nos preparamos. Vas a confesarte, la confesión requiere conciencia de pecado, arrepentimiento, con los pasos que se tienen que dar para una buena confesión, y muchas personas no los hacen, ni siquiera se arrepienten del pecado, y sin embargo van y se confiesan. No hacen una buena confesión porque no la prepararon, y con esto diluyen la fuerza del sacramento, la gracia que se recibe a la persona, porque de nosotros depende mucho lo que se recibe. No todo depende de nosotros. Hay mucho en el sacramento. Se recibe el sacramento, pero no con todas las gracias que debimos de haber nosotros recibido. Y así hay tantas promesas que se hacen en el bautismo, en el matrimonio, en el orden sacerdotal. Nosotros también hicimos promesas, nosotros los que nos consagramos sacerdotes. ¿Y dónde están esas promesas? ¿Qué tanto vivimos? Pareciera que solamente
solamente repetimos unas palabras para poder salir al paso. Todo eso, y qué decir en los sacramentos, todos los padrinos, todas las mentiras que se realizan en los sacramentos, las personas que no pueden ser padrinos en bautismo porque no están casados por la iglesia, porque no llevan una vida cercana a Dios y mienten, están casados, no vivo solo, hacen, no, y mienten en un sacramento. Todo esto son traiciones que se hacen directamente contra las cosas de Dios. Por eso esa traición va directamente hacia Dios. El espíritu de traición, decíamos, es muy poderoso. Es muy poderoso, utiliza muchos otros espíritus que ni siquiera nos permiten después recordar lo que hicimos, recordar lo que dijimos. No nos permiten eso, nos distraen para que no nos acordemos, para que ni siquiera pidamos perdón por no haber sido fieles nosotros a lo que dijimos. Eso es una traición. Yo te hice una promesa y no te la cumplí, estoy traicionando mi palabra, estoy traicionando tu confianza. Por eso tenemos que medir las palabras que decimos, porque vamos a ser juzgados por aquello que nosotros dijimos, vamos a ser juzgados. El Evangelio de hoy se nos habla de los espíritus inmundos. Se nos habla de los espíritus inmundos. Jesús les dice a los apóstoles que se les ha dado el poder para expulsar a los espíritus inmundos. ¿Cuáles son esos espíritus inmundos? Son aquellos que pueden manipular de lo que hay en el mundo, ¿verdad? De manipular nuestros sentimientos. Ellos pueden manipular nuestros sentimientos, ellos pueden exagerar nuestras emociones a través de pensamientos. No vamos a escuchar voces, ellos son ángeles. Sí pueden comunicarse a través de una voz si así lo quieren, pero ellos se comunican entre ellos por el pensamiento y se pueden dirigir a nuestro pensamiento. Y como nosotros tenemos espíritu, somos seres o somos materiales, pero también tenemos espíritu, tenemos un alma espiritual. Cuando un espíritu se dirige a nuestro espíritu lo comprende. No a nivel carnal, eso no queda registrado en nuestra memoria física, en nuestra experiencia, porque no entra por los oídos. Ellos hablan al pensamiento y el pensamiento de nosotros, el espíritu de nosotros, capta lo que nos están diciendo. Si nos vamos al libro del Génesis, vamos a ver que Satanás solamente podía estar en el jardín del Edén, se logró colar allí donde podía suscitarse una desobediencia a Dios, donde en el único árbol que tenían prohibido comer Adán y Eva, allí donde está la posibilidad de desobedecer a Dios, allí es donde se encontraba el enemigo. Donde no hay posibilidad de desobedecer, pues ahí no estaba. ¿Qué podía estar? ¿Qué podía haber hecho allí? Pero donde estaba una prohibición divina, ahí estaba agazapado el enemigo esperando una oportunidad. Y no se hubiera dado esa oportunidad si Eva no se hubiera acercado. Pero Eva se acercó a ese árbol del fruto prohibido. Se acerca Eva y así es como va a caer en la trampa del enemigo y ha caído en pecado. Entonces el enemigo nos va a atacar siempre, no nos va a atacar desde el bien. No nos puede atacar desde el bien porque Él no tiene dominio y no tiene control desde el bien. Él sí nos puede atacar desde lo que es una apariencia de bien, desde un corazón envenenado de odio, de rencor, que ha aceptado la venganza, que ha aceptado que entre la venganza, que ha traicionado, que ha aceptado la traición, que busca la manera de realizar lo que desea. Desde ese corazón nos puede atacar. Desde un corazón de una persona santa, difícilmente, porque los santos reconocen la voz que habla al pensamiento cuando es de Dios o cuando es de esos espíritus o cuando es de un ángel de Dios. Ellos nos pueden hablar al pensamiento, repito. Entonces, el enemigo de Dios va a buscar desde dónde puede atacarnos a nosotros. Nadie puede hacer el mal. Fíjense en esto es muy interesante.
Nadie puede hacer el mal si no aprendió a hacerlo. Ustedes pueden hacer chilaquiles si les enseñaron a hacer chilaquiles. Pueden hacer tamales si les enseñaron a hacer tamales. Y si no les enseñaron a hacer tamales, ustedes no pueden hacer tamales, a menos que alguien les enseñe. Si saben pecar, alguien les enseñó a pecar. Nosotros solo podemos hacer lo que nos enseñaron a hacer. Y el enemigo es el que nos viene a enseñar el pecado, el mal. Él es el que viene a enseñarnos ese camino del mal. Él es el que quiere hacer el mal. Eva, ¿por qué Eva llevó al pecado a Adán? Porque le enseñaron a Eva el pecado. Lo que Dios le había pedido que no aprendieran, que no conocieran, porque no es bueno el pecado, no era algo bueno para ellos. Entonces Eva lo conoce y arrastra a Adán a ese pecado, porque lo conoció Eva, porque había conocido el pecado, se lo enseñaron el pecado. El enemigo quiere enseñarnos el mal para que nosotros decidamos hacerlo. A él no le interesa hacer el mal en lugar de nosotros, porque él ya está condenado, él lo que quiere es que nosotros nos condenemos, por lo tanto él quiere que nosotros hagamos el mal y nos quiere enseñar a hacer el mal. Después de caer en el mal es cuando se sienten las consecuencias, antes no. Voy a hacer esto, es que esta vieja me hizo esto, pero me las va a pagar. El único que puedes ver es lo que te hicieron y lo que quieres hacer, no las consecuencias. No las consecuencias. ¿Cuántos hombres han caído ya en la cárcel porque se desesperaron con el bebé que tenía esa mujer con la que se juntó y desesperado y con alcoholes y con cosas perdió el control, un golpe demasiado fuerte porque estaba harto, cansado, fastidiado, un golpe y después con la cara así agachada, temeroso, descolorido, perdiendo toda su libertad, perdiendo todo delante de las cámaras, avergonzado. Eso no lo pensó, no le permite el enemigo a uno que piense las consecuencias si tú haces eso. No te permite ver las consecuencias. De hecho, pues Eva va a conocer las consecuencias cuando ve que Caín mata a su hermano. Eso no hubiera pasado en el paraíso. Empieza a sentir el peso todavía mayor, ya no solo la pérdida del cielo, el desequilibrio en el ser humano. El desequilibrio, se ha perdido todo. Estas son consecuencias del pecado, estas son las consecuencias de traicionar a Dios, de traicionarnos entre nosotros mismos. Estas son las consecuencias. Se vienen los sentimientos de culpa. Imagínense Eva lo que debió haber sentido en ese momento. Después del pecado viene el miedo. Adán y Eva no conocían el miedo, lo conocieron después del pecado. La vergüenza la conocieron después del pecado. Y como ellos dos representaban a toda la humanidad, entonces toda la humanidad caímos en lo que ellos cayeron. Por eso es que tenemos ese pecado original nosotros. Ellos nos estaban representando. Todo esto entonces el enemigo lo utiliza para tratar de mantenernos lejos de Dios. Quiere hacernos creer que nosotros no vamos a tener perdón, que ya no alcanzamos misericordia por lo que hemos hecho, por lo que nosotros hicimos. Esto con el afán de mantenernos lejos de Dios, de rechazar la misericordia divina. Por eso hay personas que verdaderamente creen que no tienen perdón. Verdaderamente creen que su pecado Dios los detesta y no quiere ni verlos y que no los van a perdonar. Hay personas que llegan al confesionario temblando de miedo, pensando que se les va a regañar, se les va a gritar. Van a pagar lo que van a hacer. O sea, uno les ilumina la situación, cómo está en sus vidas, nada más. Pero pues ya eso es algo que tienen que ver con Dios. Entonces todo tiene consecuencias. Eva va a ir viendo poco a poco las consecuencias que tuvieron, las decisiones que tomaron. Ella cuando acepta lo que la serpiente le dice, Adán cuando acepta lo que ella le invita y que él sabía que era contrario a la voluntad de Dios.
Él lo sabía, por eso es culpable, porque él sabía que eso iba contra la voluntad de Dios. Entonces todo esto viene como consecuencia del pecado. Que el ser humano se haya convertido en un lobo contra el mismo ser humano. Todo eso, nada de esto hubiera pasado en el paraíso. Adán y Eva lo supieron. ¿Cómo les ha de haber dolido esas circunstancias a ellos? Pero bendito sea Dios que nos ha sido concedido el poder de destruir el pecado, de destruir los derechos que el pecado le da o le otorga al enemigo de Dios, porque con los derechos que él adquiere a través del pecado, él nos puede atar, nos puede esclavizar a un pecado. Hay personas que lloran y no pueden dejar un pecado, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar el pecado de la impureza, no pueden dejar y lloran, se enojan, se odian a sí mismos porque no pueden, hay una esclavitud. Los derechos que el enemigo de Dios adquirió los fue atando al grado de que llegan a perder completamente su libertad. Pero bendito sea Dios que ha concedido a su iglesia, esto no es un poder para todos, es un poder que le ha concedido el Señor a su iglesia, el poder de destruir esas consecuencias del pecado, que es la esclavitud y poder desterrar de nosotros, quitar la enfermedad, todo lo que va ocasionando el enemigo de Dios en nuestras vidas. Todo eso, dice el Señor, han recibido poder, le dice a los apóstoles, han recibido poder para destruir para destruir las consecuencias del pecado, ¿verdad? Para quitar toda enfermedad, toda dolencia, opresiones, incluso posesiones. Una posesión no se puede dar a menos que haya derechos suficientes. No es que se mete donde le da su gana meterse el enemigo. No puede. Él tiene que tener derechos para meterse en ciertos lugares, en ciertas personas, en ciertas zonas. Tiene que tener derechos. Cuando se genera un derecho, él adquiere un poder sobre el lugar o sobre la persona. Bueno, pues a la iglesia le ha sido dado el poder de romper esas cadenas, de aplastar esas serpientes, esos escorpiones. Muchos quisieran que se quisieran liberar, pero no quieren dejar el pecado. Es muy difícil una liberación así, porque el pecado es un derecho para el enemigo. ¿Cómo va a ser expulsado si alguien no quiere soltar un pecado? Necesitamos querer dejar el pecado. De otra manera nosotros no podríamos ser liberados, aunque se hiciera toda la oración como se debe de hacer. Ahí hay un derecho, hay una puerta por donde se puede regresar. ¿El espíritu es expulsado? Sí. La autoridad que tiene la iglesia lo expulsa, pero como tiene un derecho, una puerta abierta, puede regresar el mismo espíritu o uno de la misma naturaleza. Entonces, por eso digo, tristemente muchos sí quisieran liberarse, pero no quisieran dejar el pecado. Se les olvida que el pecado es un derecho y que el enemigo de Dios va a influir en la vida de la persona. Esos pecados es el árbol que Eva también conoció, y si no nos acercamos al pecado no nos vamos a sentir atraídos a él. ¿Cuántos pecados no hubieran caído los niños si no hubieran tenido teléfonos con tantas libertades y con tantas posibilidades? Si los papás hubiesen tenido un poco de más cuidado, no conoce el pecado, y nosotros no podemos desear lo que no conocemos. No podemos desear lo que no conocemos. El que conoce el pecado lo desea, y el que sabe cómo cometerlo, pues entonces ahora sí llega a cometerlo. Aquí nos detenemos para pensar, ¿qué cosas no debieron conocer tus hijos que los han llevado a traicionar a Dios? ¿Qué cosas tú les permitiste que conocieran que los llevó a traición? A la traición a Dios, a la traición a la propia familia, a la traición de ellos. ¿Qué cosas han ustedes permitido? ¿Qué les enseñaron ustedes a sus hijos? ¿Qué les enseñaron en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar? ¿Qué les enseñaste tú? Porque todos, ningún niño va a hacer algo que no lo haya visto en algún lugar.
Nosotros no nos inventamos nada, todo lo imitamos. Nadie va a hacer algo, nadie es tan original para inventarse un nuevo pecado. No, todos cometemos los pecados que se han cometido en la humanidad desde Adán y Eva. Los mismos pecados. Así de que no nos vamos a inventar un pecado, pero no puedes cometerlo si no lo conoces. No puedes cometerlo si no lo conoces. ¿Por qué los hijos cometen estos pecados? ¿Por qué los hijos cometen tantos pecados ahora? ¿Quién les permitió conocerlo? ¿Quién se los enseñó? ¿Quién se los enseñó? ¿Por qué? Bueno, pues ahora los niños tristemente juegan mucho a matar. Y después ya ahora vemos las consecuencias que esto hay, juegan a hacer sufrir a los demás, terminan lastimando a sus primos, juegan a erotizar su cuerpo, pero todo eso lo vieron, todo eso lo vieron. Las mamás piensan a veces, nunca revisan, ven caricaturas y porque son caricaturas piensan que ya están bien. Lo que pasa es que pues todos los que ya somos de 80 y más, pues las caricaturas que nosotros veíamos eran auténticas caricaturas. Tenían la finalidad, estaban regidas por ciertas leyes, eran vigiladas esas caricaturas. Y ahora es que las caricaturas de ahora están hechas por psicólogos, pero no para entretener. Por eso absorben la atención del niño, porque están hechos para los niños, para absorber la atención, y lo logran. Y después de que tienen la atención del niño, le enseñan lo que ellos quieren enseñarles. Por eso la pregunta era esa: ¿qué es lo que tus hijos hacen? ¿Has visto en dónde lo aprendieron? Porque si lo hacen, lo aprendieron. Si lo hacen, lo vieron. Entonces hay que revisar eso. Nosotros no solo podemos saber, nosotros solo podemos saber lo que aprendemos. Si nosotros mismos hemos caído en pecado, ¿quién nos lo enseñó? Las redes sociales, ¿quién? La escuela, ¿quién nos ha enseñado todo esto? Porque esto que nosotros somos, los niños lo aprenden. Ellos imitan, entonces van a imitar los errores que cometemos los adultos. A veces para conocer a los papás es más fácil conocerlos viendo cómo se comportan los niños, porque ese es el reflejo de lo que ellos viven. Es el fiel reflejo de lo que ellos viven, a lo que los niños juegan, a lo que los niños hacen, porque lo que ven lo imitan. Entonces uno puede ver mucho de esto, confiesa uno a los niños y ya se da una idea de qué ven en la tele en la casa, cómo hablan en la casa, cuáles son las conductas permitidas. Uno se va dando cuenta a veces con la simple confesión de los niños. Pero bueno, aquí es para que ustedes revisen de dónde han sacado ustedes la información, quién les enseñó a ustedes y quién les ha enseñado a sus hijos. ¿Para qué? Hay que cortar el acceso. Hay que cortar el acceso a todo aquel conocimiento que nos perjudica a la larga. Hay que cortar, hay que poner obstáculos para no poder nosotros llegar tan fácilmente a aquello que nos hace daño a nosotros y les va a hacer daño a nuestra familia. ¿Cómo puedes poner obstáculos entre tú y el pecado? ¿Qué puedes poner en medio de las cosas que te gustan y que son malas? Que no vayan a aprender tus hijos eso de ti. ¿Qué obstáculos puedes poner? ¿Qué cosas puedes inventarte ahí para obstaculizar o cortar el acceso a ese árbol del conocimiento del mal? Que nosotros no deberíamos de tener un acceso. Ya lo conocimos y por eso tenemos esta muerte. Si no se hubiese conocido el mal, no habría muerte. El ser humano solo se hubiera quedado dormido, sin los achaques, sin las enfermedades, sin tantas dolencias. Perdimos mucho. Y seguimos perdiendo porque seguimos cayendo en las trampas del enemigo. Por eso ya es tiempo de que nos detengamos y veamos de dónde estamos nosotros aprendiendo, de dónde aprendimos cosas, de dónde aprendimos palabras. ¿Qué telenovelas han visto ustedes? Y verán cómo muchas palabras de ahí las aprendieron, las repitieron, muchas conductas las imitaron, así como los adultos imitan de las películas y de las novelas, los niños imitan de las caricaturas. ¿Qué ven?
Deberían ustedes, para poder permitirle a sus hijos ver esas caricaturas, sentarse a verlas con ellos. Y ustedes analizar cuál es la filosofía que se maneja en esa caricatura, qué objetivo tiene, qué le están enseñando, cuáles son las conductas de los que están allí, cuáles son las conductas, porque eso se va a ver reflejado también en sus hijos. Nada hacemos si no lo hemos aprendido a hacer. Todo lo que ahora hacemos lo aprendimos. Bueno, pues hay que cortar el acceso a ese conocimiento y si ya pasamos esa etapa, pues entonces hay que cortar el acceso al pecado mismo, obstaculizar en nosotros, pero también háganlo en aquellas personas que aman, líbrenles de eso. Si no conocen el pecado, no van a caer en él. Si no conocen el pecado, no lo van a desear, no lo van a buscar. Nadie desea drogarse si no conoce la droga. Nadie desea emborracharse si no conoce el alcohol. Necesitamos ver y aprender. Nosotros somos por eso culpables de los problemas que ahora se ven en los niños. Todo eso ellos lo han aprendido, y lo han aprendido ¿de quién? O de los adultos, o de lo que ven en las películas, o de lo que han visto en sus caricaturas. Pidámosle a nuestro buen Dios nos concede estas gracias que necesitamos para ir aprendiendo a amar la fidelidad, ir aprendiendo a ser fieles en el amor. Eso es muy importante para nosotros, la fidelidad en el amor. Seguir amando a las personas y evitar el conocimiento del mal. Ustedes ya tienen los conceptos de lo que es el pecado mortal y de lo que es el pecado venial. Aplíquenlos, y lo que ustedes sepan que huele a pecado, corten, obstaculicen, pongan dificultades o definitivamente arránquenlo de su vida y verán que van a tener más paz en su vida. Vamos a pedirle a Dios Padre nos concede estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.